Imagina por un momento que estás al borde de una inmensidad prehistórica, con el cálido viento cargando el aroma de bosques antiguos y tierra húmeda, mientras inmensas sombras se mueven en la distancia, emitiendo sonidos que resuenan como secretos perdidos en el tiempo. De repente, surge una pregunta como un trueno. ¿Qué pasaría si los dinosaurios, estos gigantes que dominaron la Tierra durante millones de años, aún albergaran enigmas que ni siquiera los científicos más brillantes podrían desentrañar, secretos que nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber sobre la vida? El misterio de los dinosaurios que los científicos aún no pueden explicar. Agárrate fuerte, porque este viaje te llevará a abismos de curiosidad donde el pasado susurra verdades que pueden dejarte sin aliento. Pero primero os pido que os suscribáis al canal para que no os perdáis ningún video. Ahora, cierra los ojos y permíteme guiarte de regreso a una era en la que la Tierra era un hervidero de vida salvaje e impredecible, hace más de 230 millones de años, cuando los primeros dinosaurios emergieron de las sombras de la evolución. Pero espera, ¿cuál fue primero? Esta es la primera grieta en el velo de lo desconocido, un enigma que los paleontólogos persiguen como cazadores en un bosque oscuro, con pistas fragmentadas como Nyasasaurus, una criatura delgada de tamaño de un perro que pudo haber sido el ancestro primordial, pero cuyos fósiles incompletos nos dejan a tientas en la oscuridad, imaginando un mundo donde la línea entre reptil y dinosaurio se difumina en la niebla. Siente la tierra antigua bajo tus pies, el aire húmedo y el olor a hojas en descomposición, mientras científicos como los de University College de Londres, en un estudio de 2025, sugieren que las cunas de los dinosaurios podrían estar ocultas en las regiones ecuatoriales del Amazonas y África, áreas cálidas y áridas donde aún no se han desenterrado fósiles. Esto nos obliga a repensar orígenes que parecían establecidos, como si el planeta ocultara deliberadamente su pasado. ¿Y si estos gigantes nacieran en selvas tropicales, se adaptaran al calor sofocante y se expandieran por todo el planeta? La tensión aumenta a medida que profundizamos, pues cada descubrimiento nos acerca a las respuestas, pero nos aleja con nuevas preguntas, como por qué los ornitisquios, el grupo que incluye a Triceratops y al Stegosaurus, están ausentes de los registros tempranos, dejando un vacío que susurra sobre ancestros perdidos como los ilesauridos. Mientras respiras este aire primigenio, adentrémonos en el enigma de la temperatura interna de estos seres. ¿Eran cálidos como nosotros, con corazones latiendo constantemente, o fríos como reptiles, dependientes del sol para moverse? Décadas de debates hierven como volcanes, con evidencia en microestructuras óseas que apuntan a un término medio, los mesotermos, donde los músculos generaban calor pero las temperaturas fluctuaban, haciéndonos imaginar a un Tyrannosaurus Rex temblando en noches frías o a un Brachiosaurus jadeando bajo el sol abrasador. Siente el dilema interno. En climas cálidos, como los sugeridos para sus orígenes, prosperaron. ¿Pero qué pasa en los polos? Fósiles de Alaska revelan a Nanoxaurus, un tiranosaurio enano adaptado al hielo eterno, con ojos que brillaban en la oscuridad de los meses en sol, hibernando migrando en manadas familiares, calentándose unos a otros mientras el viento cortante aúlla como un lamento ancestral. ¿Cómo soportaron el frío sin un pelaje denso? Un estudio de 2014 describe esto como un enigma ártico, con huesos que muestran un crecimiento lento pero sin respuestas definitivas, dejándonos con el escalofrío de imaginar bosques congelados donde estos depredadores cazaban en la oscuridad total, y su aliento formaba nubes blancas en el aire gélido. Ahora, escuchen con gran entusiasmo el misterio de los colores que pintaron a estos colosos. Imaginen un velociraptor no gris y monótono, sino vibrante con plumas rojas y blancas, como lo revelan los melanosomas fosilizados en especies como el Sinosauropteryx, en un estudio de 2010 que llevó al paleontólogo Jacob Itter a exclamar: por primera vez, vemos los verdaderos colores de un dinosaurio, como si pintáramos un retrato perdido en el tiempo. Pero para la mayoría, como majestuoso Triceratops o el astuto Allosaurus, los tonos siguen siendo un secreto robado por la fosilización, que preserva los huesos pero devora los pigmentos, haciéndonos oler polvo antiguo en excavaciones donde los científicos desentierran esqueletos perfectos, solo para lamentar la pérdida de patrones que podrían haber servido de camuflaje, atracción o intimidación. ¿Qué pasaría si estos colores revelaran comportamientos sociales, como manadas coordinadas por señales visuales o rituales de apareamiento que resuenen con nuestros propios deseos de conexión? La narrativa se intensifica, rompiendo las expectativas con la posibilidad de que existieran dinosaurios peludos cubiertos de protoplumas, un rasgo que pudo haber sido ancestral o haber evolucionado múltiples veces, dejándonos con ganas de encontrar más fósiles que revelen qué linajes eran peludos y cuáles escamosos.
Sumerjámonos ahora en las turbias aguas del Spinosaurus, el enigma acuático con su vela dorsal alzada como un estandarte misterioso, hallado en el desierto del Sáhara, pero con huesos densos como los de los pingüinos y fosas nasales elevadas como las de los cocodrilos. Cuestionando si era un nadador que cazaba peces en ríos antiguos o un depredador terrestre que ocasionalmente se sumergía. En 2020, Nizar Ibrahim y su equipo revelaron una cola en forma de remo que le impulsaba por el agua con sorprendente eficiencia, pero el debate persiste. Porque la vela, quizás para regular la temperatura o exhibirse, si vivía bajo el agua, sienta la humedad pegajosa en su piel. El sonido del agua salpicando mezclado con gruñidos guturales mientras acecha, con la mirada fija en su presa, y el olor a río fangoso impregnando el aire. El Spinosaurus es el dragón perdido de Cretácico, dijo Ibrahim, un híbrido que no encaja en ninguna categoría. Este conflicto interno nos arrastra al abismo, imaginando un mundo donde la tierra y el agua se fusionan en horrores inclasificables. A medida que continuamos con este tapiz de enigmas, nos enfrentamos al enigma del gigantismo. ¿Por qué criaturas como el Argentinosaurus crecieron hasta 30 metros, pesando tanto como 10 elefantes, con huesos huecos para mayor ligereza y corazones que bombeaban sangre a cerebros diminutos? Fue por la abundancia de oxígeno, la menor gravedad o una raza evolutiva donde más grande significaba más seguridad. Un artículo de 2016 sugiere que los huevos grandes permitieron crías robustas, pero no depredadores tempranos, lo que llevó a extremos, pero el por qué se nos escapa. Sientan el suelo temblar bajo pasos titánicos, las sombras lo envuelven todo mientras pastan en bosques altísimos. ¿Y si el gigantismo fuera una maldición, haciéndolos vulnerables a cambios que cuerpos masivos no podrían soportar? Más adelante, el velo de plumas y vuelo se disipa, con el Archaeopteryx difuminando reptil y ave. Plumas para aislamiento, exhibición o vuelo incipiente. Los fósiles chinos muestran microraptors con 4 alas planeadoras, pero la transición al vuelo verdadero sigue siendo incierta. En 2019, los análisis de proteínas confirman metabolismos calientes, pero el cómo se nos escapa. Imaginen cielos de Cretácico llenos de criaturas emplumadas probando alas, el viento susurrando libertad, mientras sus ancestros envidian desde el suelo. Continuando con el enigma de los Apalaches. ¿Por qué el este de Norteamérica en el Cretácico tiene pocos fósiles en comparación con el oeste? Una barrera montañosa dividió la Aramidia y los Apalaches, aislando los ecosistemas, pero hallazgos poco frecuentes sugieren erosión o bosques densos que no preservaron los huesos. Un artículo de 2023 lo llama el continente perdido de los dinosaurios, donde pudieron haber vivido gigantes desconocidos, con secretos enterrados para siempre. Sienta la frustración de los excavadores, con las manos en la tierra estéril, soñando con tesoros ocultos. Y el debate sobre el Nanotyranus, especie separada o T-Rex juvenil. Los cráneos más pequeños con dientes afilados sugieren depredadores ágiles, pero los análisis de 2020 se inclinan por los juveniles, lo que genera dudas. Imagine manadas de especies mixtas, juveniles y adultos cazando, y el aire lleno de ladridos. Los sonidos que resonaban en esta era perdida. El Brachiosaurus bramando como mugidos graves, o el Parasaurolophus con su cresta tubular produciendo notas melancólicas, como en un estudio de 2013 donde Lawrence Bittmer dijo, es como escuchar los ecos de un concierto antiguo, pero el director ya no está. Sientes el frío de los bosques nocturnos destrozados por sonidos fantasmales que revelan emociones como el miedo, la alegría o el dolor. Al acercarnos al final, el misterio final, ¿sentían emociones los dinosaurios? Nidos cuidados como el Lemaiasaura sugieren vínculos perentes, pero sin cerebros preservados, es solo especulación. Un paleontólogo dijo, no eran monstruos fríos, eran familias peleando. Sientan la empatía que nos conecta con los fantasmas. Y ahora, la revelación que te dejará sin aliento. Estos misterios quizá nunca se resuelvan por completo, porque el tiempo roba evidencias, pero en 2025, nuevos giros como los orígenes ecuatoriales nos muestran que el pasado aún se revela, humildeándonos con su inmensidad. ¿Y si los dinosaurios nos enseñaran nuestra fragilidad? ¿Crees que esto realmente ocurrió? ¿Que los enigmas acechan donde pisamos? Suscríbete al canal, pero solo si tienes el coraje de adentrarte en estos abismos prehistóricos. Comenta abajo, ¿cuál es el misterio que más te atormenta?